Hola Vivers, se acercan los primeros exámenes de la convocatoria para la obtención de graduado en ESO de marzo en la Comunidad de Madrid. Nos estáis preguntando cómo fueron los del año pasado y os interesa saber cuál es la estructura que suelen tener estos exámenes, así que nos hemos venido a grabaros un vídeo explicativo con toda la información. Vamos a revisarlo juntos. Venga. Para poder acceder a los exámenes de años anteriores, podéis entrar en nuestra web www.luis-vives.es y en la barra de información podéis buscar la pestaña de recursos. En recursos hay muchas cosas importantes. Aquí podéis encontrar los modelos de examen y algunos exámenes resueltos. Vamos a visitar la parte de modelos de examen. Yendo hacia abajo podemos encontrar los de distintas pruebas, buscamos la nuestra, pruebas libres de obtención del título de graduado en ESO en Madrid, ¿vale? En esta parte encontraríamos los de todos los años anteriores, yo me he abierto en el ordenador los de 2022 y vamos a ir revisando uno a uno. Antes de revisar cada uno de los exámenes por separado, vamos a recordar un poco la estructura de la prueba en conjunto. Cuando nos examinamos por libre, en lugar de examinarnos de todas las asignaturas, están agrupadas por ámbitos. El primer ámbito se denomina social y dentro de un mismo examen hay contenidos de geografía, de historia y de arte. Hay un segundo examen que se denomina ámbito científico-tecnológico, cuyos contenidos están relacionados con matemáticas y todas las demás materias de ciencias, biología, física, química y tecnología, y que tiene de opciones o matemáticas académicas o matemáticas aplicadas. Y por último tenemos un tercer ámbito que se llama comunicación, con dos exámenes diferentes, uno para inglés y otro para lengua. Ahora sí, vamos a ver cada uno de esos exámenes del año pasado de manera pormenorizada, ¿vale? Vamos allá. Vamos a revisar juntos cómo fue el examen del año pasado de la primera convocatoria de 2022 del ámbito social, ¿vale? Recordamos que teníamos dentro de un mismo examen contenidos de geografía, de historia y de arte. Normalmente hay alrededor de 10 preguntas y para realizar este examen nos dejan 1 hora y media en total como máximo. No significa que necesitemos 1 hora y media para la realización del mismo, sino que disponemos de ese tiempo por si lo necesitamos. Si terminamos antes, está bien. Dentro de este examen, normalmente hay más preguntas de historia que de geografía y una única pregunta de arte. El año pasado, viéndolo de uno en uno, tuvimos 9 preguntas en total. Al lado de cada pregunta siempre nos ponen la puntuación. Cuando nos entregan los exámenes, podemos ver que siempre al principio hay una hoja que tenemos que rellenar con nuestros datos y donde aparecen las normas o instrucciones de realización de los exámenes. Algo muy importante es que no podemos olvidar el DNI, tiene que estar encima de la mesa, no podemos utilizar dispositivos que les haga pensar a las personas que nos vigilan el examen que podemos estar intentando copiar, el móvil debe estar apagado y guardado, nunca a la vista, ¿vale? Y luego hay algunas pautas que nos dan en concreto para algunos exámenes. Por ejemplo, en el de sociales nos dicen, aparte de la puntuación de cada una de las preguntas, que leamos bien la pregunta, que empecemos por aquellas preguntas que conocemos mejor y donde podemos sacar una puntuación mayor, que le demos buena estructura a nuestras respuestas y cuando hayamos terminado el examen, que lo revisemos. Leemos lo que hemos puesto, confirmamos que era lo que queríamos escribir y después ya lo entregamos, ¿vale? Vamos a ir revisando cada una de las preguntas. Empezamos por la pregunta número 1. Hemos dicho que había más contenido normalmente de historia que de geografía. Sin embargo, las primeras preguntas suelen ser siempre coincidentes, con el temario de geografía. En geografía hay algunas partes que tenemos que dominar bien, que son los mapas. Mapas físicos y políticos de España y de Europa son muy importantes, pero puede que en algunos años nos entren otros continentes o nos pongan un mapa mundi, ¿vale?
podemos aprendernos todos los mapas o podemos aprendernos la parte más importante de cada uno de los continentes, ¿vale? El año pasado, por ejemplo, la pregunta 1 fue de África, fue sorprendente, pero está dentro de nuestro temario, ¿vale? Otra pregunta tipo que podemos encontrarnos es de relacionar conceptos entre dos columnas, en la parte de geografía. Aquí, como os decía, hay un mapa mundi también, la pregunta 3. La 4 se refiere a relacionar conceptos con las definiciones, ¿vale? Aunque a veces lo que nos preguntan directamente son que hagamos nosotros mismos esas definiciones, ¿vale? Si no aparece en la parte de geografía, puede aparecer en la de historia o en ambas. La pregunta 5 del año pasado estaba relacionada con acontecimientos históricos y personajes históricos. También había que indicar a qué se correspondía cada uno de ellos en distintos periodos de la historia, ¿vale? La pregunta 6, como os decía, pueden ser definiciones. Aquí tenemos un ejemplo. En la 7 nos dan una imagen, en este caso es un cuadro, una pintura, y en relación con la parte de arte nos preguntan por autor, nombre de la obra y movimiento artístico al que pertenece. Otra pregunta tipo que suele entrar es que nos dan un texto, nos hacen preguntas relacionadas con el texto, con respuestas que podemos encontrar dentro del texto, pero también con respuestas que debemos haber estudiado anteriormente. Así es como nos plantean la pregunta 8 y también la 9, ¿vale? Entonces, cuando vayáis a enfrentaros a un examen como el de sociales, que es un temario muy completo, siempre priorizamos mapas en la parte de geografía. Puede que haya alguna pregunta relacionada con climas, población, la estructura de la ciudad, sectores económicos, derechos humanos. Todo es importante en realidad. Empezamos priorizando España, Unión Europea y Europa y después el resto de continentes, ¿vale? En la parte de la historia, toda la historia es muy importante porque nos hace ver en qué momento histórico nos encontramos y ha sido consecuencia de todo lo que ha ocurrido anteriormente. Y por último, la parte de arte puede ser o una pintura o una escultura o una imagen de un conjunto arquitectónico, ¿vale? Si tenéis más dudas, por favor, id preguntándonos. Vamos a pasar al siguiente ámbito. Ahora vamos a revisar los exámenes del ámbito científico-tecnológico. Acordaos que hemos dicho al principio del vídeo que podía haber opción de haberlos apuntado por la vía de académicas o por la vía de aplicadas, ¿vale? Igual que en el examen anterior del ámbito social, en la primera hoja debemos rellenar nuestros datos y luego aparecen las instrucciones. Nosotros vamos a revisar el examen de la convocatoria del año 2022, ¿vale? Una cosa muy importante que tenemos que saber es que en estos exámenes no está permitido el uso de calculadoras de ningún tipo, ¿vale? Es una medida que nos obligan a cumplir, entonces lo sentimos mucho. Hay que pensar que si no nos dejan usar la calculadora será porque los cálculos son más sencillos, ¿vale? Vamos allá. Además de pedirnos que hagamos las presentaciones muy importante de forma ordenada, también nos aparece el número de preguntas que hay en este examen en concreto y al lado de cada una de las preguntas vamos a poder ver su puntuación. De manera que echamos un vistazo a todo el examen por completo, escogemos aquellas en las que podemos puntuar más y comenzamos. Tenemos 1 hora y media para completar el examen. Lo mismo, no necesitamos la hora y media en total, pero por si acaso nos dan ese tiempo, ¿vale? Vamos a revisar qué preguntas nos encontramos el año pasado. Las primeras preguntas se refieren a parte de cálculo con álgebra, ¿vale? La segunda pregunta está relacionada, voy a empezar otra vez a revisar este examen con vosotros y a deciros que esta es la opción de académicas, ¿vale? La gran diferencia entre académicas y aplicadas es que en ambas
nos entran contenidos de matemáticas, en ambas nos entran preguntas de biología, en ambas nos pueden preguntar contenidos de física, pero en académicas normalmente pueden entrar preguntas de química y en aplicadas pueden entrar preguntas de tecnología. Esto cuidado porque no se respeta todos los años, ¿vale? Es una separación idónea, pero puede ocurrir que nos encontremos preguntas de química donde no corresponde o de tecnología en la otra opción, ¿vale? Vamos allá, empezamos otra vez a revisar el examen. De forma que, como decíamos, la pregunta 1 vemos que son cálculos, ¿vale? Al lado de cada apartado nos ponen su puntuación. La pregunta 2 está relacionada con cálculos de porcentajes, ¿vale? Muy sencillito también. En la pregunta 3 entramos en la parte de geometría, vemos áreas y volúmenes, ¿vale? La pregunta 4, relacionada con funciones, es una estructura muy típica en los exámenes, ¿vale? La siguiente pregunta, perdón que me la paso, la 5, nos piden que dibujemos la ecuación de una recta que tenemos primero que escribir, ¿vale? Ejercicio 6 está relacionado con estadística, esta vez con intervalos. El 7 relacionado ya fuera de matemáticas con circuitos de tecnología. La pregunta 8 nos habla de concentraciones, sería relacionada con el temario de química. La pregunta 9 es un bloque de definiciones que tenemos que indicar el nombre de cada término al que se refiere y son definiciones de biología. Y la pregunta número 10 está relacionada con biología también. Nos dan algunas preguntas cortitas y tenemos que escoger la respuesta correcta, ¿vale? Espero que no hayáis tenido ninguna duda. En caso de que tengáis alguna, nos podéis poner en los comentarios abajo lo que se os vaya ocurriendo, ¿vale? Vamos a ver entonces cómo fue también el examen del ámbito científico-tecnológico, pero de la opción de aplicadas, ¿vale? Vamos allá. Me lo abro con vosotros. Como veis, aquí aparece que vamos a revisar el de aplicadas. Igual que en el anterior, lo primero que nos dicen es que no está permitido el uso de calculadoras, ¿vale? Es muy importante que hagamos también lo más limpio posible el examen. Si nos equivocamos en los cálculos no hay problema, podemos hacer una rayita por encima, poner un asterisco, utilizar un poquito de tipes, no mucho, no emborronarlo, de manera que sea gustoso a la vista a la hora de corregir, ¿vale? Revisamos cada pregunta, también son 10 preguntas en este caso, ¿ok? La primera pregunta se refiere a cálculos, operaciones combinadas de distintas partes. La segunda nos están hablando de proporcionalidad, ¿vale? En la pregunta 3 vemos un dibujo de una figura, nos piden calcular áreas y nos piden también un cálculo de precios de baldosas, ¿vale? Muy sencillito, chicos, venga, que podéis hacerlo. La pregunta 4 está relacionada con porcentajes. Nos están hablando de una prenda que rebajan el precio, ¿vale? En la pregunta 5 tenemos, igual que en académicas, una función, ¿vale? Y nos hacen algunas preguntas. En la pregunta 6 tendríamos la parte de estadística, ¿vale? Con la construcción de una tabla de frecuencias y el cálculo de algunas de las medidas importantes, y terminaríamos con la parte correspondiente a matemáticas. La pregunta 7 ya está relacionada con cálculo de protones, neutrones y electrones, tanto en elementos neutros como en iones, ¿vale? La pregunta 8 con biología se refiere a clasificación de seres vivos en distintos reinos, una pregunta que normalmente suele entrar. La pregunta 9,
relacionar inventores e inventos o inventores y descubridores, ¿vale? Y por último, la pregunta 10 está relacionada con algunos términos donde tenemos que relacionar la definición con el significado, con características de capacidades y de habilidades, ¿vale? Como veis, sencillito, si lo hemos preparado no tendremos ningún problema, ¿vale? Vamos a revisar ahora juntos el siguiente ámbito, que es el de comunicación. Acordaos que hemos dicho al inicio del vídeo que en el ámbito de comunicación teníamos dos exámenes separados que hacen media, ¿vale? Esos exámenes son uno de lengua y otro de inglés, ¿de acuerdo? El examen de lengua, en las normas que nos indican, está previsto para hacerse en un máximo de 1 hora y media, como todos los demás. Y hay una cosa muy importante que nos piden. Lo primero, que seamos limpios, ordenados, nuestras respuestas que tengan una buena estructura. Pero también algo que es muy importante, y esto es que se puede bajar puntos por faltas de ortografía. Se pueden bajar incluso 2 puntos. Medio punto por cada una de las faltas de ortografía que se cometan por cambio de letra y 0,1 por cada falta de tildes, faltas de acentuación, ¿vale? Si alguna falta es repetitiva, únicamente nos la cuentan una vez, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta a la hora de, antes de entregar el examen, revisarlo, leerlo, corregir, confirmar y después ya entregar, ¿vale? El examen de lengua siempre está estructurado en 3 partes. Me voy a ir un momento a la parte del final, a la última hoja, que es donde se ve bien esta separación. Luego volvemos hacia arriba otra vez. La última hoja es para el corrector, pero aquí aparece que el primer bloque se llama comprensión lectora, ¿vale? El segundo bloque, es expresión escrita. Y el tercer bloque es conocimiento de la lengua y educación literaria. Vamos a ir revisando cada uno de esos bloques de pregunta en pregunta, ¿vale? Subo otra vez a la parte inicial, subid conmigo, venga. Vamos a la primera hoja y vemos que en la primera parte del examen nos aparece un texto, ¿vale? Ese texto está relacionado con la primera parte del examen, que se llama comprensión lectora. Nos hacen algunas preguntas relacionadas con lo que hemos leído, y en la segunda parte, que se llamaba expresión escrita, nos piden un resumen, una opinión de un tema que nos den, y pasamos por último a la tercera parte, que es el conocimiento de la lengua y la educación literaria. En esta tercera parte hay subdivisiones, ¿vale? La parte A tiene distintas preguntas. La primera se refiere a indicar a qué categoría de palabra corresponden algunas que nos dan. La segunda pregunta nos pide que completemos unas oraciones con palabras acentuadas de distinta manera, con tilde diacrítica, por ejemplo, ¿vale? Y la tercera parte de esta parte A es un análisis sintáctico de una oración que es subordinada. Espero que vengas pronto a casa, ¿vale? La parte B de esta tercera parte del examen es el test. En el test hay que leer muy bien las normas y dicen así: puntuación máxima con todo correcto, 3 puntos. Cada respuesta correcta vale 0,2, pero cada error resta 0,1. Las preguntas en blanco no puntúan. Entonces es muy importante que leamos bien, que leamos tranquilos, que comprendamos lo que nos están preguntando. Que no lo entendemos, lo dejamos en blanco. Que no estamos seguros, pues dejamos esta pregunta para responder después. Pero si no estamos seguros, intentad
buscarle lógica a la pregunta, entenderla, pensar en un ejemplo, no contestéis rápidamente, ¿vale? En las partes de test hay personas a las que les sale muy bien y otras que no, hacedlo tranquilos, ¿vale? Cuando se acaba el test, llegaríamos a las cuestiones de literatura. Muchas veces estas cuestiones aparecen en forma, primero, de un poema para analizar, ¿vale? Segundo, un cuadro de autores, obras y épocas. Muy importante. Hay que intentar puntuar lo máximo posible, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que también hay una parte de test, igual que en la fase B de esta tercera agrupación dentro del examen, ¿vale? Entonces, como veis, tenemos preguntas de escribir, tenemos análisis, tenemos test. Es un examen muy completo. Hacedlo tranquilos, ¿vale? Mucho ánimo. Por último, nos quedaría el examen de inglés, ¿vale? Examen de inglés que se corresponde con uno de los dos que están contenidos dentro del ámbito de comunicación, ¿vale? Vamos a ir revisando cómo fue el examen de la primera convocatoria del año pasado para que os hagáis una idea de cuál es la estructura previsible. Puede cambiar, pero va a ser un examen similar al del año anterior, ¿vale? Hay 7 preguntas en total, ¿vale? Por favor, hay que, como estamos escribiendo en un idioma que no es el castellano, hay que hacer una letra muy legible, un examen muy limpio, una estructura correcta, ¿vale? Vamos revisando cada una de esas preguntas. Lo primero que nos vamos a encontrar normalmente en los exámenes de inglés es un texto, ¿vale? Un texto más o menos sencillo, con quizá palabras o expresiones que no conocemos, a lo mejor alguna, pero que podemos intuir por el contexto de la oración en la que se encuentra. En la primera pregunta nos van a pedir que, después de haber leído el texto, que marquemos las opciones de respuesta correcta a cada una de las oraciones que nos dan, ¿vale? La segunda pregunta también está relacionada con el texto y nos pide que busquemos dentro de cada uno de los párrafos palabras o expresiones que signifiquen parecido, ¿vale? O que se refieran a lo que nos indican. En relación con la tercera y la cuarta pregunta, ¿vale? Nos van a pedir que conozcamos bien cómo hacer una pregunta en inglés. La tercera se refiere a que escojamos respuestas no solo a preguntas, sino también a expresiones. Y en la cuarta, que construyamos nosotros una pregunta para unas respuestas concretas que nos dan. La pregunta 5 nos piden que pasemos a forma negativa. En la 6 que completemos un diálogo con algunos parrafitos o algunas frases que nos dan. Y la pregunta 7, en este caso es la número 7, pero la última pregunta siempre en los exámenes de inglés, es una pequeña redacción de un tema que nos dan en concreto y nos indican algunas normas para poder hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Tenemos 1 hora y media para completarlo, igual que los exámenes anteriores. Antes de entregarlo, por favor, volved a leerlo y mucho ánimo. Hasta luego. Mais dia maravilhoso nessa terra.